Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Los alimentos ultraprocesados forman parte de nuestro día a día, hasta un punto que pocos imaginan. Estamos rodeados de productos formulados para ser irresistibles. Durante años se han presentado como una opción rápida y cómoda, casi inevitable en un estilo de vida tan acelerado. Pero detrás de esa comodidad se esconde un cambio profundo en la forma en la que el mundo se alimenta. La ciencia ha acumulado ya suficientes señales de alarma. En 30 años estos productos han desplazado a buena parte de los alimentos frescos. En España, por ejemplo, hemos pasado del 11 al 30% de la cesta de la compra compuesto por estos productos, a pesar de que su consumo se asocia a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares e incluso problemas de salud mental. Para poner de relevancia el problema, la prestigiosa revista médica The Lancet ha publicado una serie de artículos en los que no solo se analizan los efectos en la salud, sino que también se explica cómo las grandes corporaciones globales han logrado transformar la cultura alimentaria, imponer sus productos en los supermercados y condicionar las políticas públicas. De hecho, esta misma semana, el Ayuntamiento de la ciudad de San Francisco ha presentado la primera demanda colectiva en Estados Unidos contra los fabricantes de alimentos ultraprocesados. Enseguida lo vamos a ver en detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en la mayoría de las plataformas de audio si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. Los alimentos ultraprocesados se han convertido en una presencia dominante en la dieta global. Son productos diseñados industrialmente, formulados con ingredientes que apenas reconocemos y que no suelen estar en una cocina doméstica. Proteínas aisladas, azúcares modificados, grasas hidrogenadas, espesantes, colorantes, potenciadores del sabor. Durante años su expansión se ha presentado como una simple cuestión de estilo de vida moderno. Comida rápida, barata y disponible en todas partes. Pero la ciencia ha empezado a contar otra historia. Un centenar de estudios independientes y ahora una serie especial de The Lancet coinciden en el mismo diagnóstico. El auge de los ultraprocesados no es un fenómeno inocuo ni marginal. En apenas 3 décadas ha desplazado buena parte de los alimentos frescos en muchos países y está reconfigurando el sistema alimentario mundial. La evidencia vincula a su consumo elevado con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, problemas renales, trastornos del ánimo e incluso mortalidad prematura. Y aunque los mecanismos exactos siguen investigándose, el patrón parece claro. Su impacto va mucho más allá de las calorías o el azúcar que contienen. El informe de The Lancet no se limita además a describir riesgos. Señala un sistema en transformación, impulsado por grandes corporaciones con un enorme poder económico, comercial y político, capaces de influir en nuestras elecciones y las políticas públicas. Una industria con un músculo global que moldea nuestro entorno alimentario desde las líneas del supermercado hasta la publicidad y los precios. La pregunta entonces ya no solo es qué comemos, sino quién decide lo que llega a nuestros platos y con qué consecuencias para la salud colectiva. Este trabajo se ha elaborado con más de 40 expertos internacionales. Es una llamada de atención dirigida al conjunto de la sociedad, a los gobiernos, a los profesionales sanitarios, a los consumidores. Se propone que podamos construir dietas más saludables y sistemas alimentarios más justos. Para entender qué contiene exactamente esta serie de The Lancet, cómo se ha elaborado y qué implicaciones tiene para la salud, vamos a charlar con una de sus autoras, con Mayra Bes Rastrollo, que es catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública e investigadora de la Universidad de Navarra, una de las autoras, como decimos, de este informe internacional. Mayra, ¿qué tal? Bienvenida a Principio de Incertidumbre.
Hola, buenos días. Gracias. Hombre, la verdad es que nos ha llamado mucho la atención este informe. Se publica en The Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo. De alguna forma se hace una recolección de un montón de trabajos que se han ido publicando que analizan este problema que sintetizábamos en la entrada desde muchísimas perspectivas, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se ha gestado una cosa tan completa, tan grande y en un medio tan prestigioso. Ha sido un trabajo de varios años, liderado principalmente por el profesor Monteiro de Brasil, en el que agrupó a varios expertos en el tema y hemos trabajado desde 3 puntos de vista. El primero, valorando la evidencia que hay sobre la relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y los efectos en la salud. El segundo, las medidas de salud pública que pueden tomarse para prevenir el consumo de estos alimentos. Y en tercer lugar, poner sobre la mesa las estrategias de las grandes corporaciones alimentarias para evitar que estas estrategias de salud pública sean efectivas. Bueno, vamos a ver esas 3 líneas con detalle, poco a poco. Como vemos, es interesante porque ofrece una visión, digamos, global de todo el problema, ¿no? No os centráis quizá en lo que es más habitual en las publicaciones médicas de esto causa este problema, se puede curar de esta manera, sino que también vais un poco más allá y también se da esa visión un poco social de estamos cambiando realmente la cultura de cómo se come en el mundo entero, e incluso se llega a proponer, ¿no?, de forma proactiva de, pensamos que sería interesante que los gobiernos, los países tomaran esta serie de medidas. O sea, realmente os habéis mojado. Totalmente, ¿eh? Es una serie de 3 artículos que tienen mucho componente de salud pública, efectivamente. Bueno, pues vamos a ir viendo un poco esas 3 facetas. Si te parece la primera, los efectos. A nadie se le escapa que existe una relación, ¿no?, entre lo que puede ser el consumo de mucho azúcar, de muchas grasas, la obesidad, con muchas enfermedades, pero vosotros aquí vais un poquito más allá, ¿no?, definiendo un poco qué entendemos por alimentos ultraprocesados y qué efectos tienen en la salud. Descríbenos un poco cómo se aborda esta primera parte. Sí, la primera es eso, ¿no?, definir qué es un alimento ultraprocesado. Nos hemos basado en la clasificación NOVA, que es una clasificación de los alimentos en función de su procesamiento, que fue sugerida por el profesor Monteiro hace ya unos años. Y los alimentos ultraprocesados serían los alimentos que están en el grupo 4 de esta clasificación NOVA y se definen como aquellos alimentos que son preparaciones industriales alimentarias que contienen poco o ningún alimento fresco e incluyen en su composición una gran cantidad de aditivos industriales como estabilizantes, saborizantes, aromatizantes, colorantes. Suelen ser ricos en sal, azúcar y grasa saturada. Ejemplos serían productos de bollería, snacks, dulces, salados, los refrescos azucarados, los refrescos light, las carnes procesadas, las salsas, los platos preparados normalmente. Se trata de productos que son diseñados al final para resultar muy sabrosos y atractivos, que tienen una vida útil muy prolongada y además tienen un marketing intenso y normalmente están realizados o producidos con alimentos con partes de estos alimentos frescos, ¿no?, que normalmente son baratos, con lo cual tienen una gran rentabilidad, tienen un gran margen de beneficio.
Claro, esto un poco la prueba sencilla para identificar qué es ultraprocesado o qué no es leer el etiquetado de un alimento, ¿no? Y si hay cosas que no sabes, no entiendes qué son, a qué se refieren, no las tienes en tu cocina, eso es una pista sospechosa. Y si se acumulan muchos de ellos, que a veces la lista de ingredientes es extensísima, malo, ¿no? Cuanto más grande sea la lista y menos conocidas sean las cosas que contienen, cuidado con eso, ¿no? Es un poco para andar por casa. Pero es que habláis además de son diseñados. Esto es un asunto importante porque se pone un poco de manifiesto, ¿no? Parece que hay una idea clara de intentar hacer unos alimentos que tengan, digamos, esa capacidad de gustarnos mucho, de generar cierta adicción, por así decir. De hecho, cuando se ha presentado el trabajo, a comparar la industria alimentaria de estos ultraprocesados un poco como lo que sucedió con la industria del tabaco en los 80, lo cual, bueno, pues ha sido bastante llamativo. Está, digamos, productos diseñados para que se consuman mucho. Efectivamente, eso es. Hay pues una ingeniería detrás, ¿no?, de tecnología alimentaria muy importante, en el que efectivamente, ¿no?, hay pues estudios previos para valorar qué cantidad adecuada de grasa, de sal y de azúcar tienen que tener los alimentos para que pues produzcan más sensación de placer, ¿no?, y más liberación pues de endorfinas y de dopamina después de consumirlos. Claro, es que esto suena un poco a llevar casi, entre comillas, entiéndase, droga al supermercado. O sea, alimentos que inciden en que vuelvas a repetir cada vez más y no te comas una galleta, te comas el paquete entero. Sí. De hecho, todos nos acordamos, ¿no? Incluso pues hay anuncios que hacen referencia a eso, anuncios de los propios productos, ¿no? El lema de cuando haces pop ya no hay stop, pues sería un ejemplo. Bueno, y vosotros también un poco lo que veis, los efectos de salud, como decíamos, ya se nota, ya sabemos, el riesgo que hay de consumo excesivo de azúcar, de grasas, de sal, es perjudicial, pero claro, estos alimentos también tienen otra serie de compuestos. No sé si se ha demostrado, creo que esto es uno de los aspectos que quizás se criticaba más de esta publicación, demostrar la causalidad de que efectivamente el consumo de esto genera enfermedad es muy difícil de explicar. Creo que lo vuestro es más bien exámenes observacionales, aunque la evidencia médica está ahí. ¿Qué se puede decir de esa causa-efecto de que estos productos producen enfermedad? Sí, efectivamente, o sea, hay diversas causas que hacen que haya una relación perjudicial para la salud. Una, efectivamente, pues es su composición nutricional. Pero casi, ¿no? Bueno, sí, también a causa, ¿no?, de esa composición nutricional, o sea, en primer lugar están desplazando están cambiando nuestra manera de alimentarnos, ¿no?, y están desplazando pues los patrones dietéticos tradicionales, como por ejemplo la dieta mediterránea, ¿no?, los patrones saludables. En consecuencia, pues la calidad de la dieta empeora por esa mala composición nutricional de estos alimentos, pero efectivamente también, ¿no?, hay otras, puede, ¿no?, haber otras razones por las que haya esa relación de riesgo. Una, pues efectivamente, pues por una disminución también pues de determinadas sustancias, como por ejemplo fitoquímicos presentes en los alimentos frescos, en las verduras, que si no las consumimos pues no vamos a tener esos efectos beneficiosos, además de pues todos los aditivos que hemos mencionado anteriormente, que si bien pues están aprobados por las agencias correspondientes, esa aprobación pues se realiza solo en modelos animales y modelos celulares, esa evaluación de toxicidad de esos aditivos, con lo cual la evaluación de riesgo a largo plazo y además con un consumo constante, es decir, el efecto, ¿no?, que se vaya acumulado de ese consumo de aditivos y además no solo de forma individual, sino pues en un cóctel de aditivos que al final es lo que consumimos al consumir alimentos ultraprocesados, pues eso hasta ahora, ¿no?, a partir de los estudios observacionales que se han realizado, no se conocía.
Es cierto que hasta la fecha, pues la mayoría de los estudios que hay son observacionales, pero son estudios observacionales de la mayoría de ellos de cortes, estudios de cortes, que significa que tenemos una secuencia temporal, es decir, partimos de personas pues sanas. Comparamos aquellos que consumen más ultraprocesados frente a los que consumen menos ultraprocesados, y aquellos que consumen más ultraprocesados vemos que enferman más y antes, con lo cual pues ahí ya pues se observa, ¿no?, esa secuencia temporal necesaria para la causalidad, en la que dice que primero debe de estar la exposición y después el desenlace que estamos valorando. Además, ¿no?, en la mayoría de estos estudios se ajusta por se tienen en cuenta por los diferentes factores de confusión que podrían, pues ahí, como su nombre indica, confundir los resultados. Con lo cual, la evidencia científica hasta el momento justifica totalmente la toma de medidas de salud pública para disminuir este tipo de alimentos. Además, cada vez va a haber más estudios experimentales que demuestren pues esa relación perjudicial. Es como pues efectivamente con el tabaco, ¿no? O sea, cuando se empezaron a tomar medidas de salud pública no se conocía exactamente pues ni todas las cantidades de tóxicos que tenía pues el tabaco, ni exactamente cuáles eran los mecanismos moleculares por los que ejercía un aumento de riesgo en el cáncer de pulmón. Aún así, se actuó, ¿no?, y se implementaron medidas de salud pública. O si nos vamos todavía más atrás, ¿no?, pues en la epidemia de cólera del siglo XIX en Londres, en el que John Snow, un médico anestesista, valoró, ¿no?, o encontró, viendo, ¿no?, de dónde estaba el foco de cólera del Soho, en el barrio del Soho de Londres, que procedía del agua contaminada de una fuente, y hizo cerrar esa fuente, y a partir de ahí se paró la propagación de esa epidemia, antes de conocer que el cólera estaba producido por el vibrio cólera, es decir, antes de conocer la causa. Con lo cual, aquí estamos diciendo lo mismo, ¿no? O sea, quizá no sabemos exactamente las diferentes causas, porque hay varias, probablemente sea multicausal, ¿no? Parte de los aditivos también, los propios tóxicos de los envases, sobre todo envases de plástico, con lo cual ahí muchos de ellos pueden tener efectos perjudiciales para la salud, que pueden funcionar como disruptores endocrinos, en los que se observa, ¿no?, que hay también un efecto perjudicial. Es decir, que puede haber diferentes causas, completamente no se conocen. De hecho, ahora se está valorando el efecto de los ultraprocesados sobre la microbiota intestinal. Eso es una de las líneas en las que se está trabajando más, pero como decimos en la publicación, hay evidencia suficiente para justificar esa acción en salud pública e implementar medidas que frenen ese consumo y promover, en nuestro caso, sería la dieta mediterránea tradicional. Todo el informe es increíble porque te das cuenta de la magnitud del problema. Esto no es un fenómeno que se dé en un único país de forma aislada, sino que esto es global. De hecho, es que era muy sorprendente porque he analizado prácticamente todos los países del mundo y te das cuenta que países que pueden estar más o menos cerrados o aislados internacionalmente, uno de los que todavía tenía menos penetración era Irán, pero ya el 11 y pico de la alimentación eran ultraprocesados. En el caso de España, en los últimos años hemos pasado del 11 al 30 y tantos % de consumo de ultraprocesados, aunque todavía estamos
estamos lejos de países que están a la cabeza del consumo de este tipo de alimentos como Estados Unidos o Reino Unido, ¿no? Vemos que es un problema, digamos, global y que está un poco operado, promovido por empresas internacionales, transnacionales, que señaláis además con nombres y apellidos, que de alguna forma sus productos los comercializan en todas partes. Y de hecho, también es prueba de ello que cuando vas a un supermercado a cualquier país, cada vez se parecen más los supermercados, ¿no? Sí, sí, efectivamente, totalmente, cierto. Bueno, un poco apuntáis ahí eso, el cambio cultural, ¿no?, que se ha producido. O sea, estamos pasando de los alimentos frescos y la cocina tradicional, que era, digamos, sostenible y digamos, de temporada, de lo que cada cultura del mundo comía, a esta serie de productos que un poco están diseñados para que se consuman masivamente. Sí, hay diversas razones por ese aumento. En primer lugar, pues por su conveniencia. Creo que ninguno nos podemos escapar de ellos. Son pues fáciles de acceder, los tenemos en todos sitios y por el estilo de vida que llevamos acelerado, pues en algún momento u otro pues echamos manos de ello. Además del precio, o sea, normalmente el precio es más barato que consumir pues una alimentación saludable. Hemos hecho estudios previos en los que se observa como una dieta mediterránea de media es más cara que un patrón, una dieta pues rica en ultraprocesados. Además, pues la publicidad y el marketing que hay detrás de ellos y también yo diría pues la falta de conocimientos y habilidades culinarias cada vez más grande o incluso pues la falta de interés por cocinar. Ahí pues también es otra de las razones. Es un poco lo que está pasando en este mundo, ¿no? Estamos cediendo parte de nuestra autonomía o dependencia por la comodidad que nos ofrecen, ¿no? Muchas cosas. En este aspecto, la comida o en el ámbito digital, pues los gigantes digitales, ¿no? También te ofrecen mucha comodidad a cambio de todos tus datos. Entonces, una cosa por la otra, ¿no? Parece que esa comodidad al ciudadano o ese precio, y creo que también un poco, en cuanto a, pasamos ya al siguiente capítulo, el de medidas y propuestas para revertir un poco el fenómeno, vais directamente, una de ellas es, bueno, vamos a ver si podemos hacer que sean más caras los alimentos que no son saludables y que sean más baratos los que sí que lo son, ¿no? Aquí ya una llamada de atención también a los gobiernos a actuar, porque también hay otro asunto, que merece la pena reseñar, que trasladáis un poco el efecto de esta crisis que tenemos de obesidad en el mundo, de sobrepeso, de la responsabilidad del individuo a un poco la visión de, bueno, es que lo que está cambiando es verdaderamente la cultura general. No solamente es responsabilidad de las personas, sino también del entorno donde se mueven y van a comprar. Si vas al supermercado y casi todo lo más fácil de comprar es esto, lo lógico es que lo acabes comprando. Hay que actuar ahí, ¿no? Efectivamente, ¿no? Desde la salud pública tenemos una premisa y es que la elección más fácil debería ser la más saludable. La idea, ¿no?, es de implementar diferentes medidas, de alguna manera es llegar, ¿no?, a este objetivo. Y como bien dices, pues una de ellas, ¿no?, sería pues acometer medidas fiscales en las que pues abarataran al final los alimentos frescos y mínimamente procesados, porque efectivamente, ¿no?, pues hay como muy bien has comentado, ¿no?, el individuo, ¿no?, las medidas individuales, pero luego también tenemos efectivamente el entorno, con lo cual pues tenemos que llevar a cabo medidas estructurales, pues como por ejemplo pues eso, las medidas fiscales, pero también pues políticas agrarias, ¿no?, también pues políticas sobre contrataciones públicas de colegios y hospitales, que de hecho pues poco a poco, ¿no?, en España pues parece que se va avanzando. Está trabajando sobre un Real Decreto sobre los alimentos pues en hospitales y en residencias de mayores, pero bueno, todavía tenemos mucho margen de mejora, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es la regulación de la publicidad
y del marketing de todos estos alimentos ultraprocesados. Hace un tiempo se estuvo trabajando en ello desde pues el Ministerio, se trabajó pues también en una ley, en un Real Decreto, pero pues por arte de magia ese Real Decreto nunca llegó a aprobarse en el Congreso, ¿no? O sea que nunca pues llegó a plantearse. De ahí pues hay poco a poco, ¿no? Pues las diferentes medidas. Claro, es que estamos hablando de corporaciones gigantes y iremos a ese apartado, pero yo creo que conviene un poco hacer esa reflexión. Ahora mismo está sobre la mesa ese problema que tenemos de sobrepeso en el mundo, ¿no? Ya también en nuestro país, la población adulta, la población infantil, que preocupa mucho, ¿no? Y es verdad que hay medidas, en principio ya algunas comunidades están intentando pues eso, prohibir la venta de bebidas energéticas, por ejemplo, a menores de 16 años, cosas de ese tipo, ¿no? Regular mejor la publicidad, pero es curioso cómo parece que estamos desarrollando fármacos tipo Ozempic, que ya queremos darle también el uso ese para combatir la obesidad, cuando realmente quizá no se pone tanto el acento en cuál es la causa verdadera de que haya tanta obesidad, y es el consumo de este tipo de productos, ¿no? Igual, en lugar de permitir que se consuma esto, que haya problemas de obesidad, enfermedades crónicas que ya empezamos a saber tratar mediante fármacos, quizá ir a la causa principal del problema sería lo más eficiente para todos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? En salud pública decimos eso, que tenemos que ir a buscar la causa de las causas, efectivamente, ¿no? Es decir, pues a prevenir, ¿no? Y disminuir el consumo de estos alimentos, ¿no? Que también tiene una vinculación muy directa, como decías, con la renta, ¿no? Las rentas más bajas son los que tienen mayores problemas de sobrepeso, obesidad, por la mayor disponibilidad o acceso a este tipo de alimentos, que es lo que más tiene uno a mano. Son más baratos que los frescos, una cosa además que se ha visto que el precio de la compra, la cesta de la compra, como se ha incrementado en los últimos años, pues hasta un 30% en nuestro país, ¿no? Precisamente en alimentos frescos y poco procesados, que son los más saludables. Y vamos un poco también a esa parte de la empresa, que vosotros un poco habláis de esa estrategia, porque lo citáis con nombres y apellidos. O sea, aquí la parte a la que habría que meter en cintura son Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, Danone, Mondelez Internacional y Kraft Heinz. O sea, además se apuntan directamente a estas empresas, resaltando un poco lo grandes que son, el poder que tienen a la hora de no solamente de hacer marketing, sino también de influir un poco las decisiones políticas. Abiertamente lo comentáis, ¿no? Sí, totalmente. También en el comentario anterior que comentabas sobre los fármacos, ¿no? Ir a buscar en la causa de las causas. Ahora me viene a cabeza que de hecho se sugiere también en uno de los artículos la relación que hay, ¿no? O que puede haber, o sea, entre las empresas farmacéuticas y las empresas alimentarias. Es decir, al final, ¿no? Pues es un win-win, ¿no? Lo que decíamos. Al final, pues eso, un movimiento, como comentas, pues de mucho poder, ¿no? Muy bien planificado a nivel global, que efectivamente nos está cambiando la manera de alimentarnos. ¿Y contra eso qué proponéis? Bueno, al final la agenda, ¿no? De estas industrias a nivel transnacional supera el margen de acción de los gobiernos. De ahí pues que también se propone, ¿no? Decir, bueno, pues hay que llevar a cabo una estrategia a nivel internacional que apoye pues a los diferentes gobiernos a implementar estas medidas, además de pues efectivamente lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, dar a conocer a la población, que la sociedad pues sea consciente del problema y que solicite alimentos, o sea, pues que se lleven a cabo estas medidas, ¿no? Pues alimentos frescos más baratos, pues también, ¿no? Ser conscientes de que pues quizá deberíamos dedicar más tiempo pues a la cocina, ¿no? Si queremos cuidar nuestra salud, porque como hemos dicho, al final si dejamos la decisión en manos de la industria alimentaria, seguro que vamos a ingerir más sal, más azúcar y más grasas, ¿no?
Y bueno, pues al final eso, ¿no? Que también hacer un movimiento social para solicitar pues la toma de medidas y aumentar, ¿no? Y promover los alimentos frescos y, como bien dices, pues de proximidad y de temporada. Claro, es que el tamaño de estas empresas es tan tremendo, ¿no? Que claro, tiene una capacidad de fijar la agenda política internacional muy clara, ¿no? Se comentaba también en la presentación del informe cuando se ha hecho en Londres, ¿no? Como Coca-Cola tenía el CEO de Coca-Cola hablaba de la posibilidad de en 2030 querían que las bebidas azucaradas fueran las bebidas más consumidas en Estados Unidos por delante del agua incluso, o detalles como una empresa como Nestlé, que es de Suiza. Nestlé emite más CO2 que Suiza entera. Y apenas produce Nestlé, sus fábricas no están en Suiza, están en otros países, pero solo Nestlé ya tiene más emisiones de CO2 que el país al que pertenece, ¿no? Para hacernos un poco una medida de... Son corporaciones en ocasiones que tienen más poder y más tamaño que los propios países, ¿no? A los que pertenecen. Y para ir terminando, a mí me gustaría que nos dieras alguna serie de consejos, ¿no? Si tuvieras que dar a la ciudadanía en general algunas ideas, aunque ya las has ido dejando, ¿cómo habría que afrontar el problema en el día a día? Pregunta. Sí, otro dato relacionado con lo anterior que también a mí me llama la atención es el de nuevo, ¿no? El marketing y la publicidad utilizada, ¿no? Y un dato que aparece en uno de los artículos es la financiación invertida en publicidad por Coca-Cola, Pepsi y Mondelez en el 2024, que fue casi 4 veces el presupuesto operativo de la OMS. Lo cual, pues eso también nos da una idea, ¿no? El equilibrio de fuerzas. Sí. Sí. Y nada, y en cuanto pues a las medidas individuales, pues en primer lugar yo diría que sea consciente de esa relación de riesgo con las enfermedades crónicas al consumir estos alimentos ultraprocesados y que dentro de las posibilidades pues intente consumir más alimentos frescos y mínimamente procesados. Que no es tan complicado, pues, por ejemplo, no es tan complicado hacer una ensalada o consumir legumbres, que pues ahí las conservas no serían alimentos ultraprocesados, estaríamos hablando de alimentos procesados, pero no ultraprocesados. Que intente pues pasar, ¿no? O la idea que alguna vez he comentado, ¿no? Que para la salud no solo tenemos que ir al gimnasio o pasar tiempo pues haciendo actividad física, sino también pues deberíamos de pasar algo de tiempo en la cocina. Y a ser posible en familia y repartir las tareas, ¿no? Porque si quizá pensamos pues tenemos que volver a cocinar, ¿no? Va a recaer en la mujer, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso, también repartir las tareas. Ir al mercado en vez de y menos pues supermercado, ir pues a los mercados, pues eso al final, ¿no? Comprar alimentos frescos, de proximidad, de temporada. Y también me atrevería a decir, o sea, debido a la importancia de la nutrición, pues el solicitar la presencia de nutricionistas en los centros de atención primaria para pues prevenir y tratar las enfermedades crónicas. Pues una lista larga de deseos, ojalá se vayan cumpliendo, pero bueno, por lo menos hay cosas, hay medidas que son más fáciles de implementar que otras, ¿no? Vamos poco a poco. De momento, quizá el punto de partida sea tomar conciencia del problema, ¿no? Y ahí habéis hecho desde luego vuestra parte con esta publicación que tanto impacto ha tenido, tan relevante, apoyada por esa publicación en The Lancet. Nos vamos a quedar con este mensaje que nos has dado. Recordamos Mayra Bes Restrollo, que es catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, aunque también tienes un poquito de origen extremeño, ¿no? Cosa que también nos enorgullece un montón que haya investigadoras extremeñas a este nivel. Y nada, desearte gracias por el tiempo y mucha suerte para el futuro. A ver si cala el mensaje, ¿no? Muy bien. Un abrazo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre, @canalextremadura.es
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.